cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo 24 de abril, llegando al final de este mes, contentos de llegar por este medio a ustedes en sus hogares, trayéndoles el mensaje de Dios, un mensaje de esperanza en medio de un mundo de desesperanza. Permítame anunciarle también, aprovecho la oportunidad, nuestra iglesia Alianza Cristiana Misión en Tallacaja del Agustino. Estaremos ya en el mes de mayo comenzando nuestros cultos presenciales, así que usted está cordialmente invitado. Y bueno, también seguiremos por el Facebook Live y por este medio trayendo el mensaje en estos tiempos para aquellos que tal vez no pueden venir, están lejos, a la distancia, puedan tener la oportunidad también de poder seguirnos cada domingo en nuestros cultos que hemos venido a lo largo de estos 2 años que hemos tenido de pandemia, escuchando el mensaje de Dios. Y como decía, el mensaje de hoy precisamente es la buena administración de mis emociones. El tema de hoy que vamos a tratar es la buena administración de mis emociones. Y precisamente lo vamos a encontrar en el Salmo 37, versículos del 1 al 8. Si usted tiene una Biblia y nos puede acompañar, sería ideal. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. A modo de introducción, permítame decirle que nosotros como seres humanos estamos hechos o compuestos, creados por Dios con cuerpo, alma y espíritu. En nuestra alma están nuestras emociones precisamente. Usted sonríe, usted se enoja, usted se entristece, usted reacciona, producto de lo que hay en nuestra alma. Nuestras emociones son parte del alma.
Y precisamente relacionando esto con la lectura, nos lleva a pensar un poco en cómo estamos viviendo en nuestros días. Usted ve un mundo realmente que no tiene sentido cómo reacciona. Las guerras, las muertes, el sicariato, la inmoralidad y tantas cosas que cuando nosotros vemos las noticias finalmente terminamos con una impotencia, de verdad, con una gran frustración, con una tristeza y cargados. Muy mal terminamos. Eso es parte de nuestras emociones, del alma, que percibe de todas estas cosas que vivimos. La pregunta sería en esta mañana, ¿cuál sería nuestra reacción como cristianos ante tanta injusticia? ¿Dónde está la justicia en este momento? ¿Cuál sería mi papel, mi rol ante tanta injusticia en medio de la sociedad? Precisamente en esta mañana vamos a ver 3 puntos importantes en cuanto al manejo de mis emociones. Y en primer lugar, permítame compartirle la reacción natural en mis emociones. Número 1, la reacción natural en mis emociones. Aquí vamos a encontrar obviamente la impaciencia, la envidia, el mal carácter, las reacciones que tenemos producto de muchas cosas que nos salen mal o que no nos agradan. Y es que por eso reaccionamos. Entonces, como seres humanos, tendemos siempre a reaccionar. Nuestras emociones son movidas producto de las situaciones que vivimos. En este caso, por ejemplo, ya que lo nombramos, está la injusticia social. Hoy en día, decía al comienzo, vemos cómo, por ejemplo, la injusticia política, permítame decirle, la injusticia política, al ver cómo nos ofrecen tanto a lo largo de muchos años los políticos que nos van a sacar de la pobreza, que un país más justo y tantas cosas más, hemos visto tantos ofrecimientos de un lado y del otro, pero al final volvemos siempre a lo mismo. Un país lleno de frustración, de tristeza, de desengaño, producto de lo que el hombre ofrece. Entonces uno se siente engañado, se siente burlado y sentimos esa impotencia de ver la injusticia. Personas, y no nos va a tocar obviamente en este tiempo juzgar a los políticos, pero cómo ellos, tranquilamente, muchos de ellos, no digo que todos, se llenan los bolsillos del dinero del Estado. Por otro lado, permítame decirle justamente la injusticia social, lo que decía al comienzo, la injusticia social, cómo se maneja el mundo, la ley del más fuerte, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo la sociedad hoy en día vive, donde hoy se aplaude lo que es malo, lo que no es ético. Hoy se considera a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces los que conocemos la palabra de Dios y entendemos por principio las cosas correctas como deben ser en un hogar, en la calle, las costumbres, los buenos hábitos se han perdido. Hoy es fácil ver a 2 hombres en la calle tomados de la mano, besándose y saliendo orgullosamente por la calle, y uno siente impotencia al ver que de repente un niño, tu hijo, ve este tipo de cosas, donde mujeres salen marchando y apoyando el aborto y muchas cosas más en la sociedad, hombres que hablan lisuras en la calle, se tratan mal y tantas cosas que vemos por las calles y uno siente esa impotencia. No sé si usted lo siente, yo estoy seguro que sí, al ver cómo la gente se conduce, cómo vive. Entonces vemos esa injusticia social en este mundo donde hay ricos y hay pobres, donde el vivo vive del más débil y esas cosas que hoy en día realmente nos causan zozobra, tristeza, dolor, frustración. Y decimos una vez más, ¿dónde está la justicia? Pero yo quisiera hablarte en este primer punto de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios de todas maneras en su tiempo, Él responderá. Permítame leerle lo que dice la palabra. No te impacientes a causa de los malignos, dice Dios, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Sabes por qué? Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Es decir, Dios nos está diciendo en su palabra que estas cosas, estas injusticias, esta forma de vivir, todo tiene un límite. En algún momento todo esto tiene que terminar. ¿Sabe por qué le digo? Porque Dios es un Dios justo y Dios no se va a confabular, permítame el término, no va a permitir que estas cosas queden impunes. Dios en su momento va a acabar con ello. Así como nos pone el ejemplo de la hierba
que en un tiempo crece, es verde, es bonita, pero en el tiempo pasa y se seca, se marchita y muere. Del mismo modo hace la aseveración, el ejemplo, que también estos hombres, estas personas que viven con esta actitud, con este carácter, con este modo realmente de vivir, ellos serán cortados, ellos tendrán un final por sus maldades, y ahí vendrá lo que es la justicia de Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, Dios es el creador del universo. Dios estableció sus leyes, Dios estableció sus principios para el hombre, para que viva correctamente. Pero a causa del pecado, de la transgresión, el hombre se fue apartando de Dios hasta dejarlo fuera de su vida. Por eso es lo que vivimos hoy. Por eso todas las cosas que hoy podemos percibir con impotencia realmente, con frustración, es producto de lo que el hombre ha querido voluntariamente apartarse de Dios. Es por eso lo que vemos. Y Dios dice en su palabra que ellos serán cortados, serán quitados en su momento, si es que realmente no vienen al arrepentimiento, no vienen a la verdad, y esa verdad que es Jesucristo. Número 2, la manifestación de Dios en mis emociones. Número 2, hablamos de la manifestación de Dios en mis emociones. Y acá hablamos de que necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios. Y permítame decirle, la palabra habla de esa confianza en Dios. El versículo 3 dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Fíjese, es importante que en medio de lo que usted puede vivir, en medio de los tiempos que pasamos, en medio de las circunstancias, en medio de la impotencia, Dios nos llama, nos invita a confiar en Él, no a confiar en el hombre, porque ya hemos visto hace un momento, cuando ofrecen una y otra cosa, te dicen te van a dar la solución, te hablan con tal seguridad, con tanta vehemencia, con tanta propiedad, pero sin embargo siempre es lo mismo. Sin embargo, ¿en quién podemos confiar verdaderamente? Es en Dios. El hombre falla, el hombre no es perfecto, pero sabe Dios en medio de las circunstancias que usted pueda estar viviendo, de repente de manera familiar, de manera personal, de manera laboral, de manera social. Permítame decirle, Dios conoce nuestras situaciones, nuestros problemas, las luchas que tenemos, y sabe, Dios es el único que puede responder ante las circunstancias que de manera personal podemos estar pasando. La confianza en Dios es muy importante en nuestra vida, pero también cuando hay confianza viene y nos lleva al otro, que es el deleite. La misma palabra dice de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La confianza en Dios, el creer en el estar seguro en Él, en conocerlo personalmente a Dios a través de su palabra, y esa vivencia te va a permitir deleitarte en el Señor. ¿Sabe? Muchas personas no se deleitan en Dios, a pesar que tienen algún concepto, a pesar que pueden ir a la iglesia. ¿Sabe? Porque no le han rendido verdaderamente el corazón a Dios. Entregarle el corazón a Dios, confiar en Dios, te va a llevar al deleite. ¿Por qué? Porque te vas a deleitar en el Señor. No importa los tiempos o las circunstancias que puedas estar pasando. De repente enfermo, de repente sin trabajo, de repente en la crisis en tu familia, de repente no te entiende la gente porque sigues a Dios. Pero sabes, cuando tú confías en Dios, pones tu problema, tu situación en las manos del Señor, vas a encontrar el deleite en Él. ¿Por qué? Porque Él te da la completa paz en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad, en medio de esos tiempos difíciles que estamos pasando. Tenemos ese deleite de caminar en Él, de caminar con Él. En medio de las circunstancias que vivimos, la injusticia, probablemente en medio de todo podamos haber sido estafados, engañados, diferenciados por muchas personas. Pero sin embargo, cuando uno tiene la confianza en Dios, en medio de las cosas, aunque no tengamos la solución, la respuesta está en Dios. Pero esa respuesta la encontramos cuando hay confianza. Y esa confianza nos lleva a la otra cosa, que es el deleite. El gozarnos en la presencia de Dios, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la falta de trabajo, en medio de la crisis familiar, porque yo tengo la confianza y la certeza de que Dios va a obrar en mi vida y en mi familia. Pero sabe, eso habla de esa respuesta de Dios. La confianza lleva al deleite en Dios. Y el deleite en Dios lleva a una respuesta de Dios. Y eso te habla del tiempo. Eso te habla del silencio, de guardar silencio, de confiar y esperar en el Señor. Qué precioso el versículo 4.
y 5 dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está la respuesta. Y dice el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En medio de las circunstancias, no te dice solamente en los momentos buenos, en todo momento, en toda circunstancia, cuando tú pones tu carga, cuando tú pones tu problema, cuando tú pones tu dolor en manos realmente del Señor y confías en Él, entonces encuentras ese deleite, y en ese deleite también vas a encontrar la respuesta, guardando silencio y esperando en el tiempo. Porque Dios va a obrar, Dios va a bendecir, Dios va a responder a aquellos aquellos que han confiado en Él. Lo que nos corresponde a nosotros es esperar el tiempo de Dios, y Dios va a actuar, va a responder de la manera que Él mejor considere. No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Número 3, la consideración y cuidado de mis emociones. Número 3, la consideración y cuidado de mis emociones. El rechazo de la ira. Permítame decirle, el rechazo de la ira. Y aquí quisiera tocar lo que dice el versículo 8. Permítame leerlo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Cuando dice no te excites de manera alguna en hacer lo malo, no pierdas el control para hacer lo malo. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar que el consejo o la consideración y cuidado de mis emociones nos habla del rechazo de la ira. Yo, a pesar de las cosas que puedo estar pasando, viviendo, percibiendo en este mundo, en el tiempo, en mi vecindario, en mi familia, en la sociedad, en la política, en el trabajo, Dios me manda a rechazar la ira. Obviamente podemos enojarnos, pero ese enojo no nos debe llevar al descontrol. El enojo es parte también de nuestras emociones, pero una cosa es el enojo que puede ser natural a un enojo descontrolado. Y ahí, permítame decirle, rechazando la ira, porque la ira nos lleva realmente a perder los papeles. Y la Biblia, la palabra nos dice, rechaza la ira, deja la ira, apártate de ella porque no es buena, porque nos va a llevar a hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Deja la ira. Pero por otro lado dice, no, la Biblia, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Esto era una frase, una expresión antigua. Y esto hablaba de que el día terminaba cuando el sol se ocultaba. Entonces lo que te decía esta expresión es que no te vayas a dormir, cuando ya oscurece obviamente, sin haber arreglado tu problema con quien sea. Arregla las cosas. Y a veces cuando nos vamos es porque la ira de repente nos embarga y el orgullo y la cólera no nos permite ser claros, pausados, prudentes y sencillos de ir y buscar a las personas para poder arreglar ese problema. A veces nos pasa en el hogar, nos puede pasar con la esposa, nos puede pasar con un familiar, nos puede pasar con un amigo, nos puede pasar con un hermano. Deja la ira. Aun cuando nosotros vemos todo lo que vemos en la política, es a veces curioso ver cómo muchas personas se amargan, tienen cólera dentro, que no nos hace bien a nuestro organismo, a nuestra propia salud, cuando vemos cómo la injusticia política, la injusticia social, la delincuencia, la inmoralidad y tantas cosas se manifiestan y se ven, y uno tiene cólera, tiene ira. Dice la palabra de Dios claramente, deja la ira, pero por otro lado rechaza la maldad que podemos ver, se aleja de hacer, debemos alejarnos de hacer lo malo. Nuestro corazón tiende a acercarse a lo malo, nuestro corazón tiende a hacer lo malo, siempre nuestro corazón está intencionalmente a apartarse de Dios, y Dios nos manda, dice su palabra, deja de hacer lo malo. No sigas las costumbres, no sigas las cosas que el mundo hace. De repente el mundo va por un lado, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Éticamente hablando a nosotros como cristianos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si el mundo quiere hacer esto, pero no va en contraste, en consonancia con lo que dice la Biblia, entonces no lo debemos hacer. Apartémonos de lo malo, porque a veces nuestro corazón, como decía al comienzo, tiende a hacer lo malo entre los amigos, entre la familia. Se nos hace una costumbre, un hábito, y a veces nos agrada buscar esas cosas. Por eso qué importante, a la luz de la palabra,
sopesar en la balanza de nuestro corazón qué es lo que realmente éticamente es bueno, qué cosa realmente es lo que agrada a Dios. Entonces nos dice, rechaza la ira, rechaza la maldad que puede haber en este mundo, la maldad que puede haber en nuestra sociedad, la maldad que se mueve alrededor de nosotros, recházala porque no le agrada a Dios. Finalmente, el rechazo del descontrol. Decía el texto, no te excites en manera alguna en hacer lo malo, no te descontroles en hacer lo malo. La ira lleva a hacer la maldad y esa maldad descontrola al hombre. Se descontrola cuando se frustra, cuando se carga de tantas cosas. Uno lleva a esto a un descontrol total. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese, querido hermano, hermana, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino dice que es un espíritu de amor para perdonar, para amar a aquellas personas que tal vez nos han dañado, aquellas personas que hacen lo malo, lo incorrecto alrededor de nosotros. De repente en algún momento usted ha sido dañado económicamente, materialmente, no lo sé, de repente moralmente, pero Dios nos ha dado un espíritu de amor. Y cuando hablamos de amor es de perdón precisamente. Dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, del poder, la capacidad de poder en Cristo perdonar, en Cristo amar. Y dice, y de dominio propio. Es decir, podernos controlar en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones álgidas, difíciles, en esos momentos que nuestras emociones sienten un poco moverse, ese momento que no estamos tranquilos producto de las situaciones o cosas que podemos estar viviendo. Aquel que tiene el Espíritu de Dios va a tener una actitud afable, tranquila, mesurada, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias. Puede ser socialmente, puede ser políticamente, puede ser familiarmente. Pero cuando uno vive a la saga, bajo el dominio y el control de Dios, de su Espíritu Santo, nos va a llevar a tener esa tranquilidad y paz en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de las circunstancias apremiantes. Dios nos permite tener esa tranquilidad. Dice su palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. El poder en Cristo, no en tu poder, en tu fuerza, sino el poder en Cristo, el amor, el amar, el perdonar y el de dominio propio, podernos controlar en medio de las circunstancias difíciles que pasamos. Y ese control habla precisamente de nuestras emociones, saber manejarlas, saber administrarlas. A veces reaccionamos mal, a veces proferimos una palabra mal, un gesto mal, una actitud mala, producto de esas emociones que son movidas, son excitadas, son descontroladas dentro de nosotros. Permítame decirle, como cristianos estamos llamados a tener ese dominio propio en nuestra vida. Una patente, una credencial del cristiano debe ser ese dominio en medio de las situaciones difíciles que pasamos. En esta mañana hemos hablado sobre la buena administración de las emociones. La buena administración de las emociones. Y hemos tocado 3 puntos muy importantes, básicos. El primero, la reacción natural en mis emociones. En medio de la situación política, social, de repente familiar, la injusticia que puede haber en medio de ello, está la justicia de Dios, que Dios en su momento pondrá las cosas en orden. Por otro lado, hemos hablado, número 2, la manifestación de Dios en mis emociones, mi confianza en Dios, mi deleite en Dios y la respuesta de Dios. Y en tercer lugar, hemos hablado sobre la consideración y el cuidado de mis emociones, rechazando la ira, rechazando, dice, la maldad, y dice también el rechazo del descontrol en mi corazón. Y esto lo podemos lograr, queridos hermanos, a través de una buena relación con Dios, del buscar día a día al Señor en nuestras vidas de manera íntima y personal. Ante tanta injusticia y maldad en este mundo, ¿cómo debemos actuar nosotros o cómo debes actuar tú como cristiano en esta sociedad? Jesús dijo algo muy importante en su palabra. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo, aprended de mí, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Es decir, esa mansedumbre, esa bondad,
esa templanza, esa tranquilidad en su corazón. ¿Sabe por qué tenía Jesús esta actitud? Porque Él siempre anhelaba, buscaba la presencia de su Padre Dios en su vida. Dice que Jesús se levantaba muy de mañana a hablar con su Padre. Y ahí está el secreto, en medio de las situaciones difíciles que Él tuvo que pasar, la tranquilidad, la paz, la seguridad que solamente le daba ese encuentro personal con su Padre. Del mismo modo nosotros, en medio de las circunstancias difíciles que podemos tener, en medio de que nuestras emociones se mueven, se caldean los ánimos, ¿qué hacer en momentos difíciles? Es buscar a Dios, que Él nos dé esa tranquilidad, que Él nos dé a través de su Espíritu ese dominio propio en medio de las situaciones difíciles que hoy podemos vivir. ¿Le parece si oramos en esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Bendito Dios, entendemos que somos o tenemos en nuestro ser también las emociones. Emociones, Señor, que a veces son movidas por las circunstancias, a veces duras, difíciles, dolorosas, y a veces nos hacen reaccionar, y a veces nos hacen tener malas relaciones personales con nuestros seres queridos, con muchas personas. A veces, Señor, nos llevan a guardar rencor hacia políticos, hacia instituciones, hacia personas que están en alta gobernabilidad o autoridad. Pero, Señor, no permitas que en nosotros haya ese sentir, sino más bien en nuestro corazón haya ese perdón. Cuando vivimos situaciones difíciles, que podamos, Señor, mantener la calma, la confianza y el deleite en ti, sabiendo que tú nos darás la respuesta, rechazando la ira, rechazando la maldad, Señor, y controlando nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, cada día, y que nuestra actitud en medio de la injusticia social que vivimos podamos, Señor, tener la paz y la certeza de que tú, Señor, en su tiempo, en tu tiempo, pondrás justicia en medio de todo esto. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo